En este video aprenderemos cómo organizar nuestros componentes. Crear un proyecto para componentes. Si quieres reutilizar tus componentes en varios proyectos, es recomendable crear un proyecto donde tengas todos tus componentes almacenados. Por ejemplo, puedes crear un proyecto en Godot que se llame MyComponents. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, hemos creado un proyecto solo para almacenar nuestros componentes. Ruta de archivo simple. Es recomendable tener nuestros componentes ordenados. Podrías ordenarlos de la siguiente forma. En una carpeta que se llame Components, y dentro crear otra carpeta con el nombre del componente. Pero tendrías problemas cuando dos componentes se llamen igual. Esto llega a pasar cuando pruebas varios componentes que se llaman igual, y por error sobrescribes un componente. Ya que no puedes tener dos archivos con el mismo nombre. Ruta de archivos con nombre de usuario. Para solucionar el problema anterior, puedes agregar el nombre del usuario que creó el componente. Así podrías tener dos componentes que se llamen igual. De hecho, así están organizados los repositorios de GitHub. Y aunque dos o más usuarios creen un proyecto con el mismo nombre, no se sobrescriben. Porque están almacenados dentro de un directorio con un usuario único. Además, cuando busques el componente con el nombre de usuario, te será más fácil encontrarlo a ti y a tus compañeros de equipo. Así evitarás estar instalando componentes que se llamen igual y que te causen problemas. Como puedes ver, organizar tus componentes trae grandes ventajas. Aunque tengas que organizarlos en una ruta algo larga. En el siguiente capítulo, crearemos nuestro primer componente usando estos ejemplos. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.